que Él está aquí en este lugar. Hay un canto que dice: Jehová está en su templo, alábale que Él vive. ¿Cuántos le hemos alabado al Señor? ¿Quién es el que está en medio nuestro? Es Jesucristo. Su presencia está aquí en este lugar. Su presencia está aquí en este lugar. Yo no sé si usted lo puede percibir, yo no sé si lo puede sentir, pero la presencia de Dios está aquí en este lugar. Cada vez que usted y yo nos reunimos en este lugar, es porque Cristo habita en este lugar. Hay una cita que nosotros tenemos con Dios en todos los servicios. Así que no venimos solo como vamos a ir a ver qué pasa. No, venimos porque tenemos una cita con Cristo. Tenemos una cita con Dios, gloria al Señor. Amén. Así que abra su Biblia, vamos a ir a Eclesiastés, gloria al Señor, capítulo 5. Bienvenidos a todos, gloria al Señor. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, amén, en esta noche. Y agradecido con Dios porque Dios es el que nos permite, amén, predicar la palabra del Señor, amén. En su gracia, en su misericordia, Dios nos permite, amén, predicar la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5. Cuando todos ustedes lo tengan, me responden con un amén, gloria al Señor. Vamos a leer 5 versículos, gloria al Señor. Vamos a leer del 1 al 5, gloria al Señor. ¿Ya todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Quiero leer, amén, el verso 1. Vamos a leerlo todos juntos, amén. El verso 1, todos juntos, amén. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, no los oigo. Vamos a leerlo todos. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Gloria a Dios. Una vez más, agradecido con Dios. El tema de este mes, ¿cuál es el tema? Reverencia, gloria al Señor. Y el tema que pusimos en esta noche: reverencia en la casa de Dios. Estaba pensando reverencia en todo lugar. Pero sabe que en la casa de Dios, Dios requiere más reverencia. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo y su presencia está aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque Él habita aquí en este lugar. Yo pensaba y yo meditaba, hermanos, cuando usted va a predicar la palabra de Dios, cuando usted estudia, primeramente Dios nos habla. Amén. Dios me ha hablado a mí, Dios me ha confrontado a mí, gloria al Señor. Y le damos la bienvenida, amén, a un hermano, amigo que está ahí, amén. Bienvenido, gloria al Señor, en esta noche. Y algo muy importante. Me iba yo dije, voy a ir a obediencia en la casa, o cuando nos levantamos a orar a las 5 de la mañana. Dije yo, pero no, yo creo que ahí no hay reverencia. Más algunos quizás se han levantado a orar y agarrar la cobija, cubrirse ahí y empezar a orar a los 5 minutos o a los 3 minutos y dormidos. Y luego ya despierto una, ya son a las 6. Ay, gracias Señor, te doy gracias por esta oración. ¿Cuántos minutos oramos? 5 minutos, 10 minutos. Y eso nos pasa a todos. Así que me pasa a mí, le pasa a usted. Pero lo que quiero hablar es reverencia en la casa de Dios. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Hoy en esta noche vamos a ver algo. Mi madre
estaba algo mala, que tenía algo aquí en la garganta, pero ella fue a hacer unos radiografías y ella me mandó la hoja donde se ve lo que ella tiene. Y entonces, ¿por qué no en esta noche usted y yo vamos a hacer una radiografía? ¿Cómo está nuestra reverencia en la casa de Dios? ¿Cómo está su reverencia en la casa de Dios? ¿Cómo está nuestra reverencia en la casa de Dios? ¿Cómo está mi reverencia en la casa de Dios? ¿Sabe que es muy importante, hermanos? Y ir más allá, ya no hablar como cuando nosotros, hermanos, no tenemos lo que es el verdadero reverencia a Dios. Aquí en este lugar vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar, vamos a agarrar el teléfono, le vamos a decir a los niños, verlo ahí con el teléfono y no decirle nada. Yo a mis niños les digo, ¿saben qué? A la iglesia no. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener reverencia, no a los líderes, primeramente a Dios, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el lugar es santo, porque Dios habita aquí en ese lugar, su presencia está aquí en ese lugar. Mateo capítulo 18, 20 dice, donde haya 2 o 3 en su nombre reunidos, Él está ahí. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que su presencia aquí está. Mi hermana decía, la que llevó los cantos, ella decía que este lugar debemos de temerlo porque este lugar es santo. ¿Cuántos de nosotros venimos a este lugar con temor? Señor, me voy a presentar a adorarte. Voy a llegar a ese lugar donde tu presencia está ahí. Donde ese lugar es que tú te haces presente, no quizás el local, no, hermano, donde nosotros podamos reunirnos, porque la iglesia, usted es la piedra viva que compone la iglesia del Señor, y aquí estamos nosotros reunidos. Cada servicio tenemos una cita con Dios. Cada servicio tenemos una cita con Dios. Pero hermanos, miraba una película, se las voy a narrar a ver si me lo puedo. Hay una familia, esa película es corta, como de 2 minutos, pero es cristiana. Y quisiera que la escuchara y ojalá que me entendiera. Hay una familia que el día domingo sabe que tiene que ir a la iglesia, que es el día del Señor. Y esta familia se levanta, el padre se levanta ya muy tarde y sale como medio con sueño ahí, y sale y ve una canasta con ropa y ahí lo patea y la ropa cae por allá. Y de ahí ya se hace más tarde, él va a despertar a los niños y levántense ya, vámonos ya, que ya es hora del culto, vámonos. Va con los niños. Y los niños se levantan llorando y luego él va a ver a la esposa de él con la hija peleándose. O sea, no te pongas esta ropa, esto sí, póntelo. No, estos zapatos no, esto no. O sea, no había reverencia. Y de ahí empiezan los niños a comer y se tira la leche, el cereal ahí, y había una discusión. Y estaban pensando en ir a la casa de Dios. Estaban pensando en darle alabanza, en darle culto, en darle adoración a Dios. Pero en ese momento ellos no pensaban en eso. Y de ahí el papá enojado sale, vámonos que ya es tarde ya, que ya van a ser a las 2, o sea, el culto del príncipe de paz. Vámonos y vengan, y las niñas corriendo y el hijo también corriendo y el papá arreglando la corbata y todo. Y ahí vienen en el carro, manejando, vienen en el carro para la iglesia, príncipe de paz. Y de ahí el papá viene manejando y de ahí un carro enfrente se para y la mamá, o sea, la esposa va ahí arreglándose en el espejo. Ahí no anda pensando en el culto, anda arreglándose. Y de ahí el papá para el carro enfrente y él pisa el freno y el carro se para y la mujer se mancha y empieza una discusión. ¿Por qué maneja rápido? ¿Y por qué va así? ¿Y para dónde iban? Para la casa de Dios. Y llegan a la iglesia
cambian la cara. Llegan a la iglesia, cambian la cara. Los primeros hermanos que encuentran y sonriendo, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y bienvenido. Y la esposa, los hijos, bien y todo. Y empieza el servicio, empieza la adoración y levantan las manos y empiezan a decir, te alabo, Señor, porque tú eres santo, Señor, te alabo. Lo que yo les quiero decir a través de esta, que es una película. ¿Cuántos de ustedes se han identificado con eso? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, nos identificamos con eso? Queridos hermanos, la iglesia ha decaído como en reverencia a la casa de Dios. Lo que hay es irreverencia a la casa de Dios. Lo que hay es irreverencia en la casa. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí? Y sabe que yo en el trabajo toda esta semana andaba pensando en eso. Sí, Señor, me hace falta reverencia. Dios, tú eres omnipresente, omnisciente, lo sabes todo y que yo necesito reverencia. Y la iglesia necesitamos reverencia. Hermanos, nos hemos olvidado de la reverencia, de una verdadera reverencia a la casa de Dios. Mi hermana hablaba que decía, este lugar es santo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés cuando la zarza no se apagaba? Y él miró esa zarza, o sea, que no era cualquier zarza, porque prendían quizás algunas veces, agarramos fuego, pero se terminaba, pero esa zarza era diferente. La presencia de Dios estaba ahí. Y él lo vio y se acercó, y Dios, ¿qué le dijo? Moisés, quita las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Debes de tener reverencia. Debes de venir con reverencia a la casa de Dios. Hermanos, en la soberanía de Dios, Dios nos habla a nosotros. En la soberanía de Dios, Dios nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios quiere que le demos la gloria. Dios quiere que usted y yo le demos toda la gloria y toda la honra, porque ya no es usted, es Dios. Ya no es usted. Ya, ¿qué van a decir cuando voy a llegar? ¿Qué van a pensar que voy un poco tarde? ¿Qué van a decir? Porque, hermano, es lo que pasa con nosotros, que hay veces nos despertamos. Les ponía de ejemplo, esta película sucede con nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado? Hoy es día domingo, día de servicio, día del Señor. Yo me preparo nos preparamos desde esa hora a orar. Señor, hoy va a haber culto. Hoy, Señor, queremos consagrarnos, santificarnos más a ti, porque vamos a ir a ese lugar donde tu presencia está ahí, donde tú habitas en ese lugar, donde realmente necesitamos llegar con reverencia a la casa de Dios. Pero se nos olvida. Y Salomón, hermano, nos va a hablar. Empieza el versículo 1. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. Y quisiera ir a hablar de Salomón. Salomón era un hombre que había obtenido todo. Había tenido riqueza, había tenido mujeres, había tenido bienes. Pero al final de todo su discurso, él dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Muchas veces usted y yo nos hemos frustrado cuando usted quiere hacer algo, cuando usted quiere hacer algo, pero a la final no le sale bien o no lo pudo hacer y usted se frustra. Pero aquí Salomón ha obtenido todo. Salomón ha tenido todo lo que él ha querido, pero la Biblia, Eclesiastés, lo narra y lo dice que al final de todo su discurso es vanidad de vanidad. Nunca encontró gozo, nunca estuvo satisfecho de lo que había obtenido. Y fuera de Dios, queridos hermanos, es lo que sucede cuando usted no piensa en Dios. Vaya en el capítulo 1 de Eclesiastés, verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El verso 14 dice, mire
todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad, aflicción de espíritu. Hermanos, cuando usted y yo no tenemos una reverencia a Dios, nos estamos concentrados en hacer otras cosas, en pensar en otras cosas. Estamos ahí, o sea, no hay una reverencia, porque cuando hay una reverencia a Dios, usted está trabajando desde a mediodía, desde la mañana, desde ayer. Señor, va a haber servicio mañana. Voy a tener una cita contigo. Tú vas a estar aquí, ahí en ese lugar. ¿Cómo yo debo llevar mi corazón? ¿Cómo yo voy a llegar ante tu presencia? ¿Será que voy a ir como cualquier cita? No, hermano. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna cita con alguien importante? Usted se ha alistado, se ha preparado y para llegar bien. Y hermano, la cita que nosotros que tenemos con Dios aquí en ese lugar no se compara con nada. ¿Cómo está su preparación? Si lo invitaran a usted en la Casa Blanca, un ejemplo, el presidente, hermano tal, quiero una cita contigo. ¿Cómo se va a preparar usted? Usted no va a estar ahí pensando, quizás no va a dormir y esperando ese día para llegar. Yo me recuerdo cuando yo era niño, en mi país no habían muchos carros. No conocíamos lo que sí, mirábamos algunos carros que pasaban ahí, no había tantos carros. Y lo cual mi papá tenía un pequeño negocio y él se iba como unos 3, 4 horas fuera del pueblo para traer mercancía. Y algunas veces él me decía, mañana te vas a ir conmigo. Yo me contentaba. Hasta no dormía en la noche. Y dije yo, ya quería yo que llegara ese tiempo. Y dijo, porque voy a ir allá y voy a ir en carro, emocionado iba yo. Hermano, la cita que tenemos con Dios es más importante que eso. Si el presidente lo invita a usted va a prepararse, va a ir de lo mejor, va a llegar bien presentable ante Dios. Usted se va a estar preparando. ¿Qué tanto nosotros nos preparamos para venir en la casa de Dios? Y ya no, hermanos, porque si nos vamos en el contexto que nosotros vivimos, hermanos, muchas cosas nos afectan, muchas cosas, hermanos, nos quitan el tiempo, muchas cosas, hermanos, que nosotros perdemos de vista nuestra consagración, nuestra reverencia a Dios. Perdemos, hermano. Hay veces agarramos la iglesia como una rutina. Hoy hay culto, caballero, hoy me voy. No anda uno pensando, el que va a estar ahí es el santo. El que va a estar ahí es Dios. Yo necesito preparar mi corazón. Cuando esté el tiempo de oración, yo voy a orar con mis hermanos porque le estoy alabando a Dios. Cuando se esté cantando, yo voy a cantar con todo mi corazón porque le estamos cantando a Dios. Cuando se esté leyendo la palabra de Dios, yo voy a poner atención porque es Dios hablando a mi vida. No el hermano Pablo, no. Es Dios a través de su palabra hablando a nuestra vida. Hermanos, el lugar es santo. Quiero llevarlos a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí, el verso 10 del 19. Y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y lave sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dígale al pueblo que se santifique. Dígale al pueblo que se prepara, porque Jehová va a descender en 3 días. Hermanos, ¿cómo estaba el pueblo? O sea que el pueblo estaba como nosotros. Hoy hay culto. Vámonos. No. Dice Jehová, dígales que se santifican. Y ellos, hermanos, tenían temor cuando Dios descendió en el monte Sinaí, gloria al Señor. Y el verso 12, y señalarás término del pueblo en alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Ese era el lugar santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a descender en ese lugar. Y usted me dirá, pero ese fue en el Antiguo Testamento. Hermano, déjame decirte que hoy en día, en el Nuevo Pacto, cuando nosotros nos reunimos en este lugar, Jehová
se hace presente. Su presencia se hace presente en este lugar. Usted no viene a verme a mí, no venimos a ver a los líderes. Eso es bueno que usted y yo vengamos. Voy a saludar a mis hermanos, voy a darles un abrazo. Pero hermano, ese es bueno, ese es hermoso. Pero venir más pensando en Dios, el Santo de Israel va a estar allá en aquel lugar. ¿Cómo voy a llegar yo ante su presencia? ¿Cómo Él me va a ver? Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos volver y pensar y decir, quiero dar una buena reverencia al Señor. La reverencia, hermanos, la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor, una conducta reverente hacia Dios, incluyendo honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es obediente, ese es respeto, eso es, ¿qué es? Reverencia a Dios. Una reverencia a Dios que tiene que empezar a trabajar en nuestro corazón. Hermanos, cuando la reverencia hacia Dios va a empezar a trabajar adentro de nosotros, no lo exterior, lo interior, nosotros cuando estemos aquí vamos a ser diferentes. Cuando nosotros estemos aquí en este lugar vamos a dar una alabanza diferente a Dios, una alabanza que le agrada a Dios, una oración que le agrada a Dios. De lo contrario, si usted no viene con reverencia de lo adentro de su corazón, no va a traer algo sincero. No va a traer algo sincero, no vamos a traer algo sincero para Dios. Y Dios lo que quiere es una alabanza verdadera. Lo que Él quiere es una alabanza verdadera. Y Salomón, voy a estar leyendo, seguir leyendo, gloria al Señor. Quiero ir en el verso 18 del 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo también, y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué temor tenía el pueblo de Israel? ¿Qué temor tenía el pueblo de Israel, hermanos? Le decían a Moisés, habla tú con Dios porque nosotros no podemos acercarnos allá. Si nosotros escucháramos hablar, o quizás vamos a morir. Eso es una verdadera reverencia a Dios. Eso es una reverencia a Dios. Y es por eso, hermanos, yo meditaba en el texto que leímos. Que Salomón, después de todo lo que él ha obtenido y todo, no ha encontrado felicidad. Todo es vanidad. Pero ahora en el capítulo 5, él llega como que empieza a observar la casa de Dios. Y Salomón, como ustedes saben, que él construyó un templo. Un templo donde se hacían sacrificios. Salomón había construido un templo donde llegaban a ofrecer sacrificios. Pero él como que se paró y empezó a observar la casa de Jehová. Y él miraba que llegaban muchos a ofrecer ofrendas, a ofrecer holocaustos, a ofrecer ritos, pero no lo estaban haciendo con todo el corazón. No lo estaban haciendo con todo su corazón. Que dice Mateo, muchos dicen que me hablan pero solo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, esto es cuando usted y yo tenemos esa comunión, tenemos esa reverencia para con Dios. Tenemos que empezar antes de venir en ese lugar. Tenemos que empezar desde nuestra casa a ver cómo estamos, cómo vamos a llegar, qué alabanza, qué reverencia le vamos a dar a Dios. Realmente, hermanos, Dios nos ama. Y Dios, Él está pidiendo a través de su palabra que usted y yo le demos reverencia al Señor, que traigamos reverencia a Dios. Eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Usted vio ahí, vimos los textos que donde ellos no querían hablar, porque algo estaba ahí, dice, había humo, estaba temblando, porque la presencia de Dios estaba
en ese lugar. Ellos tenían temor, pero nosotros, hermanos, hemos perdido el temor. Hemos perdido la reverencia. Quizás, hermanos, como la película que les estaba diciendo, pasa con nosotros y no venimos pensando en la adoración, en la alabanza a Dios. Y Dios pide reverencia a su pueblo. Dios pide a nosotros que seamos reverentes con el Señor. Y esto es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto, hermano, vaya a Hebreos, vamos a ir a Hebreos, gloria al Señor. En el Nuevo Pacto, gloria al Señor, vamos a ver lo que nos va a hablar el escritor. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Amén. Ya lo tienen. El verso 18. El escritor está hablando de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, en Éxodo. Ahora él está hablando a los creyentes, porque no habéis acercado al monte, o sea, el monte de Sinaí, que se podía palpar, o sea, ellos en esos tiempos lo podían ver, y que ardía en fuego, y la oscuridad y las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más. Lo que estaba sucediendo en Éxodo capítulo 19. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pesado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Por qué estaba Moisés así? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba así? Porque la presencia de Dios había descendido. Pero ahora en el nuevo pacto, el 22 sigue diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Sino que os habéis acercado. O sea, ya no en el nuevo pacto, ya no ocurre como cuando descendió Jehová. Pero ahora el 22 dice: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y la compañía de los muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios y el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que hablaba mejor que en el Abel. Y si usted y yo nos estamos preguntando, lo que sucedió en Éxodo era tremendo. Pero ahora vaya al último versículo, el 28. Así que recibiendo, del capítulo 12 de Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que dice: tengamos gratitud mediante a ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué dice? Porque nuestro Dios es ¿qué? Ese es el Dios del Nuevo Testamento. Ese es el Dios que usted tiene y yo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es el Dios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. ¿Qué pasó con los que tomaron la cena del Señor indignamente en Corintios? Se murieron. Ese Dios del antiguo pacto, ese Dios era santo, era amor también. Pero ahora ese Dios del nuevo pacto es el mismo Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios es inmutable. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, hermano. Ahora nosotros vivimos en la gracia. Sí, nosotros vivimos en la gracia.
pero nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor, hermanos. Y es por eso Dios, amén, a través de la palabra de Dios, Salomón nos va a exhortar. Nos va a exhortar, gloria al Señor, nos va a hablar en los primeros capítulos 5 que leímos, gloria al Señor. Alguien puede leer el versos 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Hermanos, dice, cuando vas a ir a la casa de Dios, porque sabes que Dios va a estar ahí en ese lugar, guarda tu pie. Mira cómo vas a llegar. Mira cómo tú vas a ir a la casa de Dios. Mira tu corazón. ¿Cómo tú vas a llegar? ¿Qué vas a ofrecerle al Señor cuando tú llegas en aquel lugar donde la presencia de Dios está ahí en ese lugar? Detente. Empieza a pensar qué reverencia vas a llevar en tu corazón para ese lugar. Porque muchos, hermanos, cuando Salomón estaba viendo, muchos ofrecían holocaustos, ofrendas, pero no eran verdaderas. Ellos se gozaban porque nomás querían que los vieran. O sea, querían que los vieran, querían llegar y ellos querían decir, estamos ofrendiendo, estamos dando holocausto, pero hermanos, estaban dándolo incorrectamente. Ahora Salomón ha visto eso. Ahora Salomón está diciendo, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Mira tu pie. Vas a llegar a la casa de Dios con reverencia. Vas a ir a adorar a un Dios allá en aquel lugar. Hermano, porque lamentablemente sucede en nosotros. Voy a ir allá porque quiero que me vean. O quiero llegar bien, con saco, con corbata. Eso es lo exterior. Eso es lo exterior. Dios quiere lo interior de usted. Dios quiere su obediencia en lo interior, su reverencia en lo interior. Eso pide Dios de nosotros. Por eso Salomón se ha dado cuenta de tantos ritos que están ofreciendo, muchas ofrendas que se están, y Salomón se ha dado cuenta. Entonces él dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. Y algo hermoso que dice, acércate más, ¿para qué? Para oír. ¿Para oír a quién? ¿Al predicador? No. Para oír a Dios. Porque Dios, hermano, nos habla, porque Dios nos tiene una palabra para nosotros, gloria al Señor, como en esta noche. Ya no hay necesidad que yo venga, el Señor te dice. No, su palabra nos dice. Su palabra profética, hermano, que nos está hablando. ¿Cómo está tu reverencia? Quizás el Señor nos está hablando y diciendo, sé que tu reverencia no está bien. Necesitas ser reverente con el Señor. Necesitas ser reverente, pero lo interno. Hay que empezar en lo interno, hermano. Porque si empezamos con lo exterior, lo de adentro no hay una reverencia verdadera. Eso no lo va a ver el Señor. Porque lo que va a ver el Señor es lo que hay adentro de nosotros. Así que Salomón dice, acércate más para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos, quiero escuchar tu palabra, Señor? Quiero oír porque tú me vas a hablar hoy. Porque tú tienes una palabra para mí. Yo quiero salir gozoso de ese lugar. Yo quiero salir alabándote, dándote la gloria, porque tú tienes una palabra para mí. Y realmente Dios tiene una palabra para nosotros. Dios está pidiendo reverencia a cada uno de nosotros en la casa de Dios. Porque, hermano, muchas veces nosotros, la reverencia del creyente, como decía alguien, va en declive. Hermanos, necesitamos pararnos y ver cómo estamos caminando. Paraos en los caminos y ver cómo andamos. Hay que parar, hermano, porque, hermanos, si venimos como la película que yo les conté, hermano, triste. No hay una verdadera reverencia, porque como esa película que yo les conté, toda la mañana pasaron discutiendo. No había una reverencia.
No había una reverencia como para llegar y presentarse ante Dios. No había. Pero cuando llegaron, cambiaron totalmente y todos empezaron a saludar y a cantar. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántos se identifican con eso hoy? Yo me he identificado, yo dije, Señor, es cierto. Es cierto. Porque, hermanos, Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia. Y cuando usted y yo tengamos obediencia, entonces usted vamos a dar una reverencia al Señor. Vamos a entrar en estas puertas y decir, Señor, he llegado en este lugar. Ahora sí estoy dispuesto para alabarte. Ahora sí estoy dispuesto para darte gloria. Quizás usted venía corriendo, quizás usted venía, van a ser a las 7 y el culto va a empezar. Y Dios mira eso. Pero si usted ve y dice, ya a las 7, está bien. Yo llego después. ¿O quién va a predicar hoy? El hermano Pablo. No, entonces yo voy otro día. No, eso no es reverencia. Eso no es reverencia. Y no reverencia a mí, no reverencia a los líderes, reverencia a Dios. ¿Qué va a haber hoy? ¿O va a haber oración? No, yo no voy. No. Hermano, no se trate de nosotros. No se trata de lo que... No, se trata de Dios. Se trata porque la presencia de Dios, porque Dios está aquí en este lugar. Porque este lugar es santo, hermano. Y es ahí porque, hermanos, debemos de venir con temor y reverencia. Acercarnos a Dios. Y Hebreos nos ha hablado, hermano, que nosotros debemos de venir el 12:28. Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Con qué? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Cuántos de nosotros sirvamos al Señor? Servimos al Señor con temor y reverencia. Hebreos nos ha hablado que nosotros, hermanos, debemos de servir con temor y reverencia. Gloria al Señor, a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo capítulo 3, 14, 15. Le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esposa mía, si sabes que yo voy tarde, pero ve tú. Ve a la iglesia y sepas cómo conducirte a la iglesia, a la casa de Dios. Esposo mío, ve tú. Ve a la iglesia y ve cómo, y sepas cómo conducirte para la casa de Dios. Si yo llego tarde porque ando trabajando, pero tú ve, sepas cómo conducirte a la casa de Dios. Y si nosotros somos reverentes, o deberíamos de tenerlo, sí, esposo mío, yo voy para la casa del Señor, allá te veo porque nos vamos a ir a gozarnos. Esposa mía, ve allá y uno va para la casa a ser gozoso. Pero no, yo te espero aquí, o no vamos, ya es tarde. No, hermano, eso no es reverencia a la casa de Dios. Y Dios nos está llamando en esta noche a una reverencia en la casa de Dios. A través de Pablo, hablando a Timoteo, ahora Timoteo nos habla a nosotros. Vamos a poner todos los nombres que estamos aquí. Está escrito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La iglesia de Dios viviente.
Somos la iglesia de Dios, hermanos. Somos las piedras vivas, gloria al Señor, que componen en este lugar, que se reúnen aquí en este lugar donde Dios se hace presente. Quiero decirles algo. Reverencia no es solo simplemente el hecho de no hablar, de no caminar, de no leer o usar el celular dentro del templo. Eso no es la verdadera reverencia. Pero si usted ha empezado a trabajar, como dijo Salomón, antes que vayas para la iglesia, detente, examínate, ¿cómo vas? ¿Qué vas a dar en la casa de Dios? Entonces, si tú vienes con esa reverencia, cuando llegas a la casa de Dios, vamos a saber cómo comportarnos. Vamos a tener esa reverencia, gloria al Señor. Vamos a tener cómo vamos a comportarnos aquí en este lugar, porque esta casa es casa de Jehová. Este lugar es donde Dios se hace presente. Es donde Dios nos espera a cada uno de nosotros cuando venimos en este lugar. Prepararme para adorar a Dios. ¿Cómo se prepara usted para adorar a Dios? En reverencia al Señor. Se prepara, ¿cómo nos preparamos? Antes de venir en este lugar. Amós capítulo 4, 12 dice, mantener una postura de adoración y de respeto. Hermanos, en los lugares sagrados, en este lugar que es la casa de Jehová. Y luego cuando usted viene con esos pensamientos, usted va a salir va a regresar para su hogar con la palabra de Dios en su mente. Cuando usted traiga o traemos una reverencia a Dios, vamos a regresar gozosos para la casa. No va a regresar usted, no sentí nada. No, porque ahí sí es más peligroso. No, porque si alguien de nosotros dice, allá en aquel lugar yo no siento. No, hermano, la presencia de Dios está aquí en este lugar. La presencia de Dios aquí está en este lugar. Él está aquí con nosotros. Él está ahí. Gloria al Señor. Dios demanda reverencia en nuestro servicio. En nuestro servicio. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante a ella, sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. Tenemos que mostrar reverencia, hermanos, ante Dios. Tenemos que mostrar reverencia ante Dios. Tenemos que mostrar, gloria al Señor, reverencia ante Dios. Números capítulo 22, verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia. ¿Ante quién? ¿Ante quién hizo? Ante Jehová. Hizo reverencia. Y nosotros debemos tener reverencia también, hermanos, por su perdón, porque Dios, amén, nos perdonó. Nos amó, gloria al Señor. Nos ha perdonado, nos ha salvado, hermano. ¿Cómo no decirle al Señor, quiero agradarte, Señor? Quiero tener reverencia, quiero amarte con todo mi corazón, porque tú me has amado, porque tú me has perdonado, porque tú me has salvado, hermano. Esos son los pensamientos que debemos de tener usted y yo. Esos son los pensamientos que debemos de tener, hermano. Y qué gran ejemplo que Dios, Cristo, es nuestro mejor ejemplo. Cristo mostró reverencia ante su Padre. Ante su Padre. Cristo, amén. Jesús en su ministerio terrenal, cuando Dios se hizo hombre, fue ejemplo de reverencia. Vamos a ir a Hebreos 5, 7 para terminar, gloria al Señor. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor y reverencia. Hermanos, siendo nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo para dar reverencia. Ahora, hermano, agárrese de ese ejemplo. Agarrémonos de ese ejemplo, amén, para tener temor, amén, de Dios y reverencia ante Dios. Es lo que necesitamos nosotros, hermanos, como iglesia, gloria al Señor. Es lo que necesitamos nosotros, tener temor.
y reverencia a Dios. Si somos reverentes hacia Dios, Él nos llenará de bendiciones. Y si somos irreverentes, hermano, usted se lo pierde. Yo me lo pierdo. Si usted y yo somos irreverentes con el Señor, usted se lo pierde y yo me lo pierdo. Pero si nosotros somos reverentes, obedientes a Dios, amén, Dios nos bendice. Amén, Dios nos bendice. Y yo creo que cada uno de nosotros, amén, cada uno anhela ser bendecido por la palabra del Señor, por las misericordias de Dios, por su amor, gloria a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, anhelamos eso, amén. Pero Dios, amén, es importante que nosotros le mostramos reverencia a Dios, reverencia a la casa de Dios. Así que Salomón nos ha dicho, mira tu pie cuando vayas a la casa de Dios y apresúrate más para oír. Y más adelante en los versículos dice que no hables tanto, sino escucha a Dios. Y luego lo que promete, que son los votos, gloria al Señor, lo que prometes, cúmplelo. ¿Qué tantas cosas hemos prometido nosotros al Señor? Este año, Señor, quiero ser un mejor adorador. Este año que empieza, hoy sí voy a, y pasan los días, se nos olvidan. Entonces Salomón dice, más vale que no prometes. O decir, Señor, hoy sí, no más, voy a serte fiel. Hoy sí, Señor, hoy sí voy a entrarle con todo. ¿Qué ocurre? Lo contrario. Salomón nos aconseja a través de la palabra de Dios que mejor no promete, dice. Así que, hermanos, acerquémonos a la casa de Dios con temor y reverencia. Y yo espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido algo de la reverencia de Dios, empezando desde nuestra casa. Cuando usted va a venir a la casa de Dios, porque Dios es santo, amén. Dios es santo, amén. Tenemos que empezar desde la casa para venir en este lugar y dar una reverencia, amén. Ya por las demás cosas, si usted viene preparado, si ha pasado preparándose, usted va a venir y va a dar una reverencia a su Dios. Ya no hay necesidad de decirle, hermano, deja eso. Hermano, el celular, hermano, no. Hermano, necesitamos empezar. Y lo más importante, lo de adentro. Si no hay nada, si no hay una verdadera reverencia adentro, hermanos, vamos a seguir iguales. No vamos a ser reverentes con Dios. Pero si nosotros empezamos lo de adentro, ahora lo externo, nuestros hermanos nos van a ver diferentes. Wow, este hermano algo le pasa, este hermano algo le pasa. Pero es muy importante empezar con la reverencia desde adentro de nuestro corazón, lo interno. Y de ahí, hermano, lo externo, el Espíritu Santo nos va transformando, nos va cambiando, gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos, agradezco a Dios por este tiempo y que Dios les bendiga. Y pues sigamos adelante dándole lo mejor a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Tiempo con nuestro pastor.